precio del dólar es un precio más en la economía. Es un precio muy importante, que lo que está expresando es parte de la puja distributiva. Atrás del aumento del dólar hay intereses económicos que incluso pretenden una devaluación que tiene su correspondiente correlato en pérdida del poder adquisitivo de quienes perciben ingreso fijo. O sea que el precio del dólar está vinculado a la distribución del ingreso, a la distribución de la riqueza. Es una cuestión de poder. Y lo que está claramente planteado en la Argentina hoy es quién tiene el poder sobre el dólar. Cuando uno compara desde que asumió el gobierno hasta ahora, o si quieren desde enero hasta ahora, es mucho más lo que subió el precio de la divisa que lo que subió el índice de precios en general y que lo que subió el salario. Lo que está demostrando en la Argentina actual que las trabajadoras y los trabajadores están perdiendo y que los sectores vinculados a la economía del dólar, sean los grandes productores y exportadores del campo o de la ciudad y los sectores especuladores, está claro que están queriendo sacar ventaja de esa situación. Hay un clima especulativo y una cultura del por las dudas. Y por lo tanto, todo aquel que puede, vuelvo a usar el verbo poder, todo aquel que puede vende más caro el bien o servicio que pone a disposición por las dudas de que venga una devaluación. Y esa es la palabra que está dando vueltas desde hace varios días, ¿no? La palabra devaluación y dólar, con el tema del aumento de los dólares bursátiles, del denominado dólar paralelo. Bueno, pero para hablar de todo este tema y seguir contándoles qué pasa y analizarlo, estamos con Flor Barragán, porque hubo reuniones, Flor, ¿no?, en las últimas horas de parte del ministro de Economía, Guzmán. Dice que se reunió con el presidente Alberto Fernández para atender el tema. Así es, sí, el dólar sigue estando en el centro de la escena. Hay reuniones, también hay un gabinete económico que se reúne todas las semanas y también desde el gobierno decidieron que los funcionarios salgan a los medios a explicar qué está pasando, claro, ¿no? Porque uno ve dólar, te ponen dólar a 190 pesos. Dólar, entre paréntesis, faltaría ilegal, el paralelo, el blue, si se quiere, tiene diversos nombres, pero que no es en definitiva por el que se rige la economía. Obviamente puede influir por algún canal indirecto, pero si uno quiere importar algo, lo importa cualquier empresa al dólar de 80 pesos, que es el que se va moviendo, pero no tiene estos saltos que vemos en el paralelo. Claro. Entonces te decía, salieron los funcionarios a los medios a explicar qué está pasando y tenemos algunas frases para compartir. Por ejemplo, Martín Guzmán, el ministro de Economía, dijo: tenemos una brecha muy elevada, esta brecha entre el dólar paralelo y el oficial, pero se da en una situación que no se condice con la economía real y el frente externo. ¿Qué quiere decir? Porque uno podría decir, no hay dólares, voy corriendo al paralelo con todo mi sueldo, me compro todos los dólares. Pero ¿qué te dice? No se condice con la economía real. ¿Por qué? Porque si vos ves, hay superávit comercial, que quiere decir que entran más dólares a la economía por exportaciones. Por ejemplo, no hay que pagar deuda externa por la reestructuración que se hizo. Y así hay diversos factores que te muestran que todo no está pasando por lo que pasa en la economía real, sino más bien por estas expectativas que se generan. Claro, la expectativa que es la de la gente, ¿no? En realidad, es el que ve o el que tiene algo de un poquito de puchito para ahorrar y dice, bueno, me voy a lo que hay, y a veces lo que hay es el paralelo, lamentablemente, con esa picada en punta que dio en los últimos días. Claro, así es. Quien habló también es Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de gabinete, y dijo, el tipo de cambio no está atrasado. Quienes plantean una devaluación como una solución mágica no están siendo honestos. ¿Por qué? Porque no hay que irnos de acá a 20 años, hay que pensar ¿qué pasó en los últimos 2 años cuando veíamos que el dólar pasaba de 15 a 25 pesos, después iba de 25 a 40, después de 45 a 60? Todo eso pasaba en días apenas, devaluaciones muy fuertes, y eso solucionó algo. Hubo más exportaciones, menos pobreza, más trabajo, nada. No. Entonces eso es lo que plantea Cecilia Todesca, de que ¿quién plantea la devaluación? Los que dicen la brecha está muy alta,
para juntar al paralelo con el oficial, devaluemos el oficial y así juntamos los dos tipos de cambios, como una solución. Pero ella lo que dice no es una solución mágica que listo, ya está, resolviste todo. Y el impacto en los precios en la gente de una devaluación es infinito, ¿no? Es un impacto muy, pero muy fuerte. Claro, esa una es la realidad devaluación también. te generaría un aumento de los precios, por ende una caída del poder adquisitivo de los trabajadores y por ende una tremenda recesión que ya la vamos a tener. Este año la economía va a caer alrededor de 12 puntos y podría ser todavía más contractivo. Por último, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, dijo: Argentina no tiene posibilidades de hacer un ajuste ni una devaluación. Una devaluación por lo que decíamos y un ajuste porque ningún país en el mundo hoy, porque hay veces cuando hacemos los análisis nos olvidamos de la palabra pandemia, ¿no? Que hay una pandemia. Ningún país está haciendo ajustes en este contexto porque lo que están promoviendo todos los gobiernos es fogonear la actividad, ayudar a las empresas, mantener el empleo. Entonces, bueno, estas son distintas frases que estuvimos escuchando en estos días. Flor, gracias. Nos quedamos todos y vamos al móvil porque seguimos con este tema y con Daniel Castaño. Daniel, ¿qué tal? Buen lunes. ¿Con quién estás? Silvia, buen día, buena semana para todos. Bueno, el tema obligado, que viene siendo ya de la semana pasada, lo será también esta, sin duda, y es qué pasa con el dólar, sobre todo con el dólar blue, que ha entrado en una suerte de estampida, que nadie sabe hasta ahora dónde se va a detener. Nos acompaña un prestigioso economista, Ricardo Aronsky, a quien mucho agradecemos que nos reciba. Escuché a varios economistas, incluso algunos que no empatizan precisamente con este gobierno. Todos coinciden en que este dólar blue está sobrevaluado. ¿Hay intereses espurios atrás de esto? Creo que el error es interpretar que ese dólar es una señal fundamental para la economía. La verdad que es un mercado chiquito donde cualquiera puede operar, alguien con unos pocos millones de dólares puede incidir fuertemente, con intencionalidades políticas o no, pero lo cierto es que es un mercado que no debería ser tomado como una señal relevante. Lo que pasa es que a partir de eso se construyó otra expectativa, que es que estaría preanunciando un salto devaluatorio. Entonces ahí ya muchos actores económicos privados empezaron a pensar que este es un dato relevante y ahí está el problema o la confusión. En realidad es prácticamente imposible que haya una devaluación, no solamente porque el tipo de cambio ya está bien, no solamente porque Argentina es competitiva, sino porque no hay ninguna estructura del comercio exterior argentino que obligue en este momento a una devaluación. Entonces, me parece que yo creo que el gobierno tendría que operar sobre todo en quebrar esta expectativa devaluatoria. Más que un hecho real, lo que hay que hacer es cambiar la cabeza que está funcionando en este momento, que se ha creado en torno a la posibilidad de que se devalúe. Siempre se dice que el mercado del dólar blue es muy pequeño. Es decir, si hay una persona o un grupo económico que justamente tenga intereses espurios, haciendo fuertes operaciones, lo puede hacer subir. Totalmente, en este momento, pero digamos tenemos un ejemplo histórico que era como actuaba en su momento el grupo Shell con el que fue ministro de Energía Aranguren, que en su momento en el 2014 apostaba a hacer subir al dólar para dañar al gobierno nacional. Así que de ese tipo de maniobras las conocemos y supongo que el gobierno va a tomar medidas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Silvia, Pablo, los escucha el licenciado Aronsky. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Gracias por estos minutos. Recién usted nombraba la palabra devaluación, se ha nombrado en los últimos días. ¿Le podría explicar a la audiencia de esta primera edición de Noticias en la televisión pública qué sucedería en el país si se concreta una devaluación? ¿Qué pasaría con el sueldo de los trabajadores? ¿Qué sucedería con los precios de los alimentos? Bueno, me parece que es una pregunta fundamental, muy importante, porque la verdad que hay muy pocos argentinos que tengan para ganar con una devaluación. Ganan los exportadores y ganan los que tienen en este momento dólares entre sus activos patrimoniales, pero la verdad que arriba del 80% de los argentinos perdería porque se generaría rápidamente una traslación de la devaluación a los precios y sobre todo precios muy fundamentales, como son los precios de los alimentos y de los medicamentos, que inmediatamente pegarían un salto. Es decir, habría un daño muy concreto sobre el bolsillo de la mayoría de los argentinos.
consultarte acá, Florencia Barragán, desde el estudio. ¿Qué estrategias te imaginás que podrían aplicarse para bajar esta brecha que hay entre el dólar financiero y también el dólar paralelo con el dólar oficial, que ya el gobierno y los distintos miembros del gabinete económico la califican como preocupante? Bueno, me parece que hay que actuar sobre cada uno de esos mercados. Son mercados distintos, dos son mercados legales, con lo cual hay que trabajar ahí sobre la dinámica específica de cada uno de esos mercados. Por ejemplo, el gobierno hoy sale con una oferta que puede tentar a grupos inversores extranjeros que están tratando de conseguir dólares para enviarlos afuera. Se les va a ofrecer un activo que se mueve en relación al dólar, de forma de reducir la presión sobre el contado con liqui. Se va a trabajar sobre el MEP y eso indirectamente va a incidir sobre el blue. Pero me parece que lo más importante de todo es que el gobierno se muestre muy activo y muy decidido a quebrar esta expectativa. Yo creo que ese es el dato político fundamental. Ricardo, usted dice que el gobierno se debe mostrar decidido ante una falta de confianza en el peso que realmente es evidente, ¿no? ¿Qué tipo de medida, además de la que acaba de señalar usted, debería tomar el gobierno para que no se siga ampliando esta brecha? Bueno, te quiero hacer una aclaración en relación a esa idea de falta de confianza en el peso. La verdad que no es generalizada. Esto se genera en un sector muy pequeño de la sociedad, con mucha incidencia de los medios de comunicación, y eso termina afectando al resto de los argentinos que no tienen por qué saber mucho de economía. Pero la verdad que no es una desconfianza generalizada en el peso, sino que en este momento pasa a ser directamente una operación política para forzar una devaluación. Es decir, estamos ante otro tipo de dinámica distinta a una situación exclusivamente económica. Me parece que hay intencionalidad política en tratar de forzar una devaluación que, como dijimos antes, dañaría fuertemente el bolsillo de los argentinos. Perfecto, Ricardo, gracias por estos minutos. Cierra esta nota Daniel Castaño, allí está junto a usted. Sí, escuchaba atentamente la nota y digo, estamos gastando mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos centímetros de los diarios, mucho espacio en los canales, en las radios, hablando de disminuir esta brecha. Y me pregunto, ¿hacemos bien en hablar tanto de un dólar que en definitiva es ilegal? Estamos hablando de un ilícito. Estamos hablando de un ilícito, pero desgraciadamente muchas cosas que son ilícitas en la Argentina se vuelven como normales y entonces las empezamos a aceptar. Sería hora de empezar a poner las cosas en su lugar, decir que el dólar blue es completamente ilegal, trabajar sobre los otros dólares y sobre todo que el gobierno se muestre claramente decidido a quebrar este clima que se ha generado desde sectores muy interesados en que haya una devaluación. Muchísimas gracias por su gentileza. Y bueno, quizás lo lamentable de todo esto es cuando pasamos un momento muy duro en la Argentina, como es esta pandemia, que acarreamos una crisis económica muy importante, que ya lleva varios años, tengamos que gastar justamente tiempo y esfuerzo, lo tenga que hacer también el presidente, el ministro de Economía, para intentar encontrarle un techo a este dólar blue que parece desmadrado.